De acuerdo a la palabra de Dios en Romanos capítulo número 1, versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Desde el inicio, el Evangelio de Cristo no es solamente el conferimiento de un estatus legal del hombre delante de Dios. Es la ejecución del poder divino para transformar completamente al ser humano. ¿Cómo Dios ejecuta este poder en el hombre? ¿Cómo lo lleva a cabo? Para conocer esta y otras preguntas, te invito a que te quedes con nosotros. Esto es Recibiendo su Palabra. Desde el inicio de la creación, todo lo que existe obedece al propósito del Creador de mostrarse a sí mismo. La naturaleza, el mundo y el universo creado testifica de la realidad de Dios, de su existencia y sobre todo de su maravilloso amor. La palabra de Dios declara esto claramente en Romanos capítulo número 1, versículos 19 y 20. Leemos lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. La creación testifica de la realidad de la existencia de Dios y de su amor. Dios creó todas las cosas para que todo cuanto existe pueda emitir aquel elemento de vida que sirva de utilidad a alguna otra existencia. Desde las hojas del campo, las fragancias de las flores, los manantiales que fluyen agua, todo existe para dar el mensaje a toda criatura inteligente de que la gloria de Dios, el Creador, consiste en dar. Es la ley del amor, es la ley del universo, es la ley de la vida. Sin embargo, la terrible y catastrófica caída de la naturaleza en el pecado también nos testifica de la realidad de la existencia del mal en la creación. Por esa razón, la naturaleza es un vehículo que revela de manera parcial la realidad del amor de Dios. Para que Dios entonces pudiese realmente darse a conocer como un Dios de amor, Dios empleó otro método, el método por excelencia que nos muestra su amor a plenitud. La palabra de Dios declara esto en Romanos capítulo número 5, versículo número 8, donde leemos lo siguiente: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no le conocíamos, cuando algunos de nosotros ni siquiera existíamos, cuando, seamos honestos, ni siquiera nos interesaba, el Hijo de Dios dio su vida por nosotros para manifestar el inefable amor de Dios. El amor de Dios se contempla de manera excelente, total y de manera inefable mediante la muerte, la vida y la resurrección de Cristo Jesús. A través de la contemplación de su Hijo, Dios se declara, se constituye de manera irrefutable ante toda mente y criatura inteligente como un Dios de amor, un Dios que se ha mostrado ante toda criatura como un Dios que nos ama desde el inicio de la creación, dando a su Hijo en garantía de obediencia y armonía del universo. Su Hijo era la prueba de que el Creador poseía suficiente abnegación para garantizar la existencia armónica del universo si alguna criatura inteligente, utilizando su libre albedrío, elegía desobedecer a su Creador. Al dar a su Hijo, Dios mostró que Él es un Dios que ama tanto a sus criaturas que para garantizar la existencia armónica y feliz de ellas, estaba dispuesto a dar su vida por nosotros.
Tal amor es incomparable, que podamos ser hijos del Rey Celestial, promesa preciosa, tema digno de la más profunda meditación, incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. En Juan capítulo número 12, versículos 31 y 32, el Señor Jesucristo declara de sí mismo lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En estos textos, Jesús enseña que cuando Él fue levantado en la cruz del Calvario, delante de toda criatura inteligente, bien sea criatura angelical, habitante del universo, o criatura habitante de la tierra, que alguna vez se rebeló contra el gobierno divino, Dios declaró a través de la muerte de Cristo en la cruz la realidad inefable de su amor. En la muerte de Cristo en la cruz, Dios se propuso manifestar su amor para que este amor pudiese ejecutar un maravilloso e indescriptible poder de atracción. Este poder de atracción se ejerce en nosotros cuando contemplamos a Cristo en la cruz. Mediante la contemplación de Cristo en la cruz nos damos cuenta que Dios verdaderamente es amor, verdaderamente es justo y es capaz de perdonar a aquellos que alguna vez se rebelaron. Esta manifestación inescrutable, inestimable de amor es aquello que nos atrae a la compañía y comunión gozosa con nuestro Creador. Por esa razón, la palabra del Señor declara que el principio de la salvación, el comienzo del poder de Dios para salvar al ser humano, comienza no con otra cosa, sino con la manifestación de su amor para el ser humano. La palabra de Dios declara esta realidad en 1 de Juan, capítulo número 4, versículo 10. Leamos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando ni siquiera le conocíamos, cuando aún ni siquiera estábamos interesados en conocer la realidad de nuestro Creador, cuando aún ni siquiera habíamos sentido deseo alguno de acercarnos a la comunión con nuestro Dios, Él manifestó su amor, tomando la iniciativa para acercarnos por aquella manifestación de su amor a la comunión con Él. Dios inicia el poder, el proceso de la salvación para con nosotros, manifestando su amor a través de la vida y la muerte de Cristo Jesús. Con Cristo Jesús comienza la manifestación de amor que procurará atraernos a la comunión gozosa con nuestro Creador. Que Dios te bendiga recibiendo su palabra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, los entrega todo en las manos de Cristo y dice: todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallará su mayor felicidad.